Un cordial saludo con todos, mi nombre es Dayana Escobar y les voy a hablar sobre el tema de las unidades políticas con asiento territorial. Para comenzar, debemos entender qué es una unidad política con asiento territorial y podemos decir que comprende a cualquier actividad colectiva política organizada que posea el dominio efectivo de un territorio. Para entrar más en profundidad en este tema, mencionaremos algunos de los factores que la comprenden, como el espacio geopolítico. ¿Qué es el espacio geopolítico? El espacio geopolítico o geopolítica da a entender en qué se basa el poder político y cómo se desarrolla en torno a su espacio geográfico, lo cual cabe destacar ya que lleva al hecho de cómo están entendidas las relaciones o sucesos que se dieron a través de la historia. Entonces, la geopolítica se podría también entender como una disciplina que ayuda a comprender hechos históricos en los cuales el poder de la política ha sido de gran influencia sobre los mismos, y para que estos hechos se lleven a cabo fue indispensable, de la misma manera, el espacio donde se ejecutaron varios sucesos que dan apertura al estudio de varias ciencias. Siguiendo con esto, también trataremos del espacio geográfico para el desarrollo político. En cuanto a la geografía para el desarrollo de la política, ha sido sustancial para el desenvolvimiento de la misma, ya que la mayoría de las unidades políticas en el mundo son estados partícipes del tema mencionado. Expresándolo de otra manera es que dichas unidades políticas ejercen el poder para que los factores geográficos se relacionen a su entorno y así tener un control sobre el territorio, lo cual es un concepto claro de la geografía política, que dice que analiza el impacto del poder o influencia y las relaciones del ser humano sobre el territorio que ocupan. Siguiendo con esto, también tendremos el poder político y geográfico. El poder político es el modo en que las personas ocupan un cargo dentro del gobierno para desempeñar funciones que dan al mismo ciertas prioridades y autoridad sobre los demás. El poder político es notable en las unidades políticas más poderosas o con más fuerza, que tienen el deseo de liderar y de llevar a cabo algo con sus propios fines y con el deseo de ganar territorio. En cuanto al espacio geográfico, como antes se mencionó, es de gran importancia para el poder político, ya que a lo largo de la historia ha sido parte de las relaciones que se han generado entre estados y cómo se han desplazado de un lugar a otro, y dichas relaciones mencionadas es por la posesión del poder. Siguiendo con los temas mencionados, también mencionaremos los hechos sobre la colonización, y esto tiene que ver mucho con las unidades políticas con asiento territorial, ya que los españoles impusieron su poder y se asentaron en tierras desconocidas, explotando hacia los pueblos y comunidades y a sus tierras o sus territorios. También mencionaremos, para empezar, las sociedades en épocas coloniales. Las sociedades en América Latina se modificaron de manera radical al momento de la llegada de los españoles a dichas tierras. Fueron sometidos a injusticias, al trabajo forzoso, fueron esclavizados, pero también trajeron consigo costumbres, introdujeron su lengua, la educación, la religión. Esos son algunos de los factores más notables en esos tiempos. Los españoles obtuvieron una posición privilegiada, ya que tenían un control total sobre el oro, la plata y varias mercancías elaboradas a costa del trabajo esclavizado de los indios y negros y mestizos. También mencionaremos la política en las sociedades coloniales. La política en los tiempos de conquista española estaba controlada por la corona española, y es importante recalcar que en la colonización se formaron virreinatos y en América existieron 4: el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. A cargo estaba el virrey, seguido por las capitanías generales, que estaban al mandato de un capitán. De la misma manera existieron 4 capitanías: la Capitanía de Caracas, la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Chile y la Capitanía de Cuba. La Real Audiencia fue establecida por la corona. Dicho organismo estaba encargado de actividades administrativas, gubernamentales y judiciales, y en cuanto al poder de este organismo era superior al del virreino. También existió un Consejo de Indias, del cual tenía la función de aprobar o rechazar los nombramientos de altos cargos, pero debido a varios cambios en su estructura fue abolido. Existieron los cabildos y asimismo la estructura eclesiástica también tenía una gran influencia sobre el poder político. Principalmente estaba formado por la Iglesia o representado por la misma.
y estaba al cargo de misiones y labor comunitaria, conformada también por parroquias, patronatos y la Inquisición. Para concluir con esta parte, se puede recalcar que la Iglesia jugó un rol muy importante en dichos tiempos, ya que también pudieron realizar la fundación de escuelas y universidades que fueron dirigidas por sacerdotes y franciscanos. Por último, trataremos algunos puntos acerca de la fuerza de las relaciones internacionales en América Latina. Las relaciones internacionales principalmente se enfocan en un análisis de la sociedad con el Estado y cómo influye la política en dichas relaciones. Con esta pauta se entendería que las relaciones internacionales fortalecen la política, ya que se debe tener en cuenta que dichas relaciones están vinculadas con varias potencias del mundo, las cuales se toman de referencia para aumentar una lógica de poder que son dominadas por las mismas y vistas por las necesidades de cada Estado. También las relaciones internacionales en cada Estado están vistas por varias presiones y fuerzas. En cuanto a las presiones, cabe mencionar que existe la presión directa, en la cual el pueblo pone en presión al gobierno e incentiva al accionar del mismo en base a sus necesidades, y la presión indirecta, que se basa en que los medios de comunicación y otros grupos sociales presionan al gobierno para que tome decisiones a favor de los intereses que son de alta relevancia para la sociedad. Y con respecto a las fuerzas, se hace parte de las relaciones internacionales y se pueden recalcar dos y las más cruciales: el patriotismo y la mentalidad del pueblo. ¿Qué podemos decir sobre el patriotismo? El patriotismo es un sentimiento y una fuerza que una persona tiene por el lugar donde nació, creció y se desarrolló como persona. Una persona patriota se ve ligada a afecto sobre su nación, siente respeto y defendería su país, contribuyendo en acciones que así lo hiciere. Todo esto con tal de defender, como antes se dijo, a su país, sus derechos y más que todo su integridad. Hablaremos sobre la fuerza del pueblo y su lucha en la política. El pueblo en sí, desde sus inicios, han sido personas guerreras y cuando se ven afectados sus intereses o derechos, han salido a su lucha. En América Latina, especialmente, la corrupción es uno de los impedimentos para el progreso de un país y es donde más se ha visto casos de corrupción que acaban con la integridad del mismo, siendo así un motivo más por el cual las personas salgan en protesta y en contra de esos gobiernos que perjudican a su pueblo. En cuanto a su lucha en la política, se ha visto notablemente que cuando el pueblo no está conforme o satisfecho con el gobierno que está a cargo, han hecho que dicha figura política renuncie a su cargo. La pérdida del patriotismo a través de la educación y los medios de comunicación es otro de los puntos de los cuales trataremos, y podemos decir que la pérdida del patriotismo a través de la educación se da cuando el tipo de educación que reciben no es de calidad y en dicha educación no incentivan ni adoptan acciones que hagan que los jóvenes valoren su país y sean respetuosos con él. Por esto y varios aspectos se va perdiendo el sentimiento patriótico a través de las generaciones. La pérdida del patriotismo a través de los medios de comunicación es notable debido a que actualmente la mayoría de estos medios están a favor de los gobiernos corruptos y modifican o tergiversan la información a favor de los mismos. No son medios transparentes en los cuales el pueblo puede confiar. Y por último, trataremos la importancia de los líderes naturales. Podemos decir que un líder tiene un rol muy importante para el buen funcionamiento de un equipo y para que el mismo pueda cumplir con los objetivos propuestos. Esto lo mencionamos y le hacemos referencia ya que es el tipo de persona que debería estar a cargo de un mandato para llevar adelante un gobierno. Como conclusión, podemos decir que las unidades políticas con asiento territorial a través de la historia se han ido formando y desarrollando con el fin de adquirir cierto poder que los mantenga sólidos. Bueno, esto ha sido todo por este video y muchas gracias por su atención.